Hola, buenas licenciada, un gusto, bienvenida. Mi nombre es Alejandro López, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Este día explicaremos un tema muy importante que es el contrato de fianza. Para empezar, debemos tener muy claro qué es la fianza. Bueno, la fianza es el contrato por el cual una persona denominada fiador se compromete a realizar un pago a un acreedor a nombre de un deudor. También encontramos en el Código Civil, específicamente en el artículo 2086, que nos dice que la fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden a una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino del otro fiador. Bueno, ¿qué nos dice este artículo? Esto significa que una o más personas, sean fiadores, se comprometen a responder por una deuda ajena, es decir, la deuda de otra persona, el deudor. En caso de que el deudor principal no cumpla con su obligación de pagar la deuda, los fiadores se comprometen a pagarla al acreedor. Bueno, en resumen, la fianza es una garantía adicional para el acreedor, asegurando que la deuda será pagada, ya sea por el deudor principal o por los fiadores en caso de incumplimiento. Dentro de las características del contrato de fianza tenemos la primera, que es de carácter accesorio. Significa que depende de una obligación principal. Si la obligación principal se extingue, la fianza también lo hace. Es consensual. El segundo, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes involucradas, fiador, deudor y acreedor. No requiere una forma específica, aunque es recomendable que se haga por escrito para mayor seguridad jurídica. Y tercero, gratuita u honoroso. La fianza puede ser gratuita si el fiador no recibe ninguna compensación por asumir la obligación, y honorosa si el fiador recibe algún tipo de retribución por su compromiso. Estas características hacen que el contrato de fianza sea flexible y adaptable a diferentes situaciones y necesidades. A todo esto tenemos que preguntarnos qué es un fiador. Bueno, ¿quién constituye una fianza obligación de responder por otra persona en el caso de que ésta no quiera o no pueda cumplir total o parcialmente? Podemos decir que el fiador es un segundo deudor porque puede obligarse solidariamente. Requisitos del fiador. En el artículo 2100 del Código Civil establecen los requisitos que deben cumplir un fiador. Aquí les explico los puntos más claves. 1. La capacidad legal. El fiador debe ser una persona capaz de obligarse legalmente. Es decir, debe tener la capacidad jurídica para asumir la responsabilidad de la deuda. 2. Solvencia económica. El fiador debe tener bienes suficientes para hacer frente a la obligación. Esto generalmente se refiere a bienes inmuebles, ya que son considerados más seguros y estables. No se tomarán en cuenta los bienes embargados o aquellos que no existan en el territorio del Estado. Como tercero, domicilio. El fiador debe estar domiciliado en la República, lo que puede facilitar el proceso legal en caso de que sea necesario hacer efectiva la fianza. Y 4. Evaluación de bienes. Para calificar la suficiencia de los bienes del fiador se consideran principalmente los inmuebles, así como le dije anteriormente, excepto en materia comercial o cuando la deuda garantizada es módica. Bueno, en resumen, el artículo 2100 asegura que el fiador sea una persona con capacidad legal y económica suficiente para responder por la deuda y que esté domiciliado en el país para facilitar cualquier procedimiento legal. Por otra parte, tenemos los sujetos que intervienen en el contrato de fianza. En el contrato de fianza interviene, por una parte, el fiador, que es quien se compromete para con el acreedor a cumplir la obligación ajena en todo, o también
en parte si el deudor principal no la cumple, y por otra parte el acreedor, que es la persona en favor de la cual se compromete el fiador. ¿Qué quiere decir esto? Que la fianza, al momento que se constituye, el acreedor acepta a la persona del fiador previo a un acuerdo entre el fiador y deudor o por convenio entre acreedor y fiador. ¿Qué clases de fianzas hay? Bueno, según el artículo 2087 del Código Civil, describe las diferentes clases de fianza. Aquí les explico los puntos más clave. El primero, la fianza convencional. Esta es la fianza que se constituye por contrato entre las partes. Es un acuerdo voluntario donde el fiador se compromete a garantizar la obligación del deudor. En segundo, tenemos la fianza legal. Esta fianza es impuesta por la ley. En ciertos casos, la legislación exige que se constituya una fianza para asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Y como tercero, tenemos la fianza judicial. Esta fianza es ordenada por un juez. Se establece mediante un decreto judicial para garantizar el cumplimiento de una obligación, más que todo en el contexto de procesos judiciales. El artículo también menciona que tanto la fianza legal como la judicial se sujetan a las mismas reglas que la fianza convencional, salvo en los casos que la ley o el código de procedimiento disponga algo diferente. Bueno, en resumen, el artículo 2086 clasifica las fianzas en tres tipos principales: convencional, legal y judicial, cada una de ellas. Eso es todo, licenciada, mucho gusto.